instantes ya vamos a estar hablando con Tony Sapienza, un experto en materia aeronáutica. Él nos va a dar detalles acerca de seguridad de nuestro espacio aéreo, como así también vamos a hablar un poco qué tipo de aeronave pudo haber utilizado esta colega uruguaya que vino hasta nuestro país para irse hasta el punto donde aparentemente se encontró con Sebastián Marcet. Muchos dicen que el encuentro fue en territorio paraguayo. Vamos a ver si eso es factible o no. Y a propósito, hablando de Sebastián Marcet, la pregunta es, ¿dónde está el considerado jefe narco más buscado de esta región de América Latina? Las autoridades paraguayas, por lo menos hasta ahora, no saben absolutamente nada de este señor. ¿Dónde está Sebastián Marcet? Esta es la pregunta que ninguna autoridad de la región puede responder. Lo poco que se conoce es la avenida a Paraguay de una periodista uruguaya quien luego tomó 2 helicópteros que la llevó hasta un punto desconocido junto al jefe narco más buscado. Habíamos hablado de la autonomía de un helicóptero convencional de transporte de pasajeros y que usualmente hace una autonomía de 1 hora llegar al norte hacia el Chaco, al este hacia Ciudad del Este o frontera, hacia el sur hacia Misiones y un poco, digamos, hacia el oeste yendo hacia territorio más o menos boliviano. Pero ¿Pueden salir del país? Pueden salir, pero di como indicación a propuesta, como estábamos haciendo, digamos, un georreferenciamiento mental. Una hipótesis a dónde pudo ir. Una hipótesis, pero no asegurando o aseverando de que Sebastián Marcet se encuentre hacia el este. Sí entró la periodista, sí entró el abogado, pero ahí también encontramos algunas inconsistencias. Por ejemplo, ese papelito que a todos nos hacen llenar en el avión al bajar, decían que se iban a alojar en el hotel Paramanta, que está sobre Molas López, creo, ¿verdad? Nunca se registraron en el hotel, ¿verdad? A partir de ahí pudo haber tomado cualquier otro camino, pudo haber seguido por tierra, pudo haber hecho lo que dijo. Realmente no sabemos. ¿Pero qué más saben las actuales autoridades paraguayas de Sebastián Marcet? Y lo único que tenemos nosotros es que desde el día que se escapó se le está persiguiendo, ¿verdad? Porque acá hay una realidad. En Bolivia, en Uruguay se le dio un pasaporte que le permitió fugarse de Dubái, cuando nosotros denunciamos que había un pasaporte paraguayo falsificado. Y en Bolivia estuvo más de 3 años con radicación permanente y también se le escapó. Si llega a caer en Paraguay, lo vamos a agarrar, ¿verdad? Si llega a caer en Paraguay, lo vamos a agarrar, ¿verdad? Apenas se ejecutó el operativo Ultranza Paraguay en febrero del año pasado. También trascendió que Sebastián Marcet fue alertado por un funcionario corrupto para que saliera del país. La reciente presencia del grupo de Marcet en Paraguay quedó demostrada cuando desde Interpol levantaron el código rojo que pesaba sobre su esposa, Gianina García Troche. ¿Cuál es el mensaje que pretende enviar Sebastián Marcet dando entrevistas en televisión? La intención es negociar con las autoridades uruguayas inmunidad para su esposa Gianina, para su hermano Diego y su cuñado Mauro, quienes en Paraguay están imputados por lavado de dinero y asociación criminal. Creo que está bastante claro de quién ha financiado esta entrevista, de quién era el más interesado de que se lleve a cabo esta entrevista. Evidentemente a Bolivia no le interesa esto porque Bolivia no pacta y no negocia con narcotraficantes. Según el ministro, ¿quién sería esta persona que estaría financiando? Por favor, ministro, estamos en vivo para Cadena. Hemos visto ya que ha existido una serie de transporte aéreo, transporte terrestre de la periodista desde la República Oriental del Uruguay hacia el Paraguay. No sabemos en este momento si realmente en este preciso momento se encuentra en la República del Paraguay este narcotraficante, pero tenemos la certeza que esta entrevista ha sido efectuada en el Paraguay. ¿Dónde está Sebastián Marcet? Repetimos, esa es la gran pregunta. Hasta ahora nadie sabe responder, nadie sabe dar datos acerca del paradero de este hombre. Ahora surge la información y se está investigando una estancia ubicada en territorio paraguayo, en el Chaco paraguayo, zona conocida como 25 leguas, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Filadelfia. También los investigadores paraguayos, están centrando su investigación hacia el Amambay y el Alto Paraná. Hablando justamente de nuestro espacio aéreo, bastante desprotegido, conozcamos un poco más acerca de nuestra realidad aérea. Un informe especial que lo habíamos presentado, para ser precisos, el pasado 6 de septiembre. Un informe que ya pintaba cómo se presenta la desprotección aérea en Paraguay.
El escaso control aéreo y la corrupción convirtieron a Paraguay en la ruta de los traficantes de drogas, por sobre todo de cocaína, procedente de Bolivia. El Chaco es la zona elegida por las organizaciones criminales. La DINAC, que es la encargada de controlar el tránsito aéreo, o sea los vuelos regulares, tiene solo 2 radares secundarios. En tanto, la Fuerza Aérea, cuya misión es vigilar y proteger el espacio aéreo, posee 2 radares primarios móviles de corto alcance, uno de ellos en proceso de mantenimiento. Para entender, el radar primario permite la detección de todo objeto que se encuentre en el aire, mientras que el secundario permite la identificación de la aeronave. Los vuelos irregulares o clandestinos son controlados desde la Prefectura General Aeronáutica, que monitorea el espacio aéreo con el par de radares de la DINAC y otros pocos instrumentos que resultan insuficientes para cubrir el territorio nacional. El radar primario que tenemos, aproximadamente 2% de acuerdo a la necesidad. Solamente el 2% del territorio está cubierto. Sí, porque solamente tenemos 2 radares primarios en la Fuerza Aérea. Contando con los radares de la DINAC. Con los radares de la DINAC cubre el espacio aéreo, pero el uso que le damos con los radares de la DINAC es complementario para la identificación. ¿Por qué? Porque esos radares lo que hacen es visualizar a las aeronaves corporativas. O sea, corporativas son las aeronaves que pagan por el servicio y utilizan el espacio aéreo. Y están plenamente identificadas. Están plenamente identificados y están a cargo del órgano de control. O sea, difícilmente hoy en día con los radares de la DINAC detectemos aeronaves ilegales. Y no. Semanas atrás, el Congreso sancionó un proyecto de ley que dispone la compra de un sistema de radares que cubra todo el espacio aéreo nacional. Si la DINAC gastó casi 51.000 millones de guaraníes en 2 radares y el país sigue estando a merced de los traficantes, ¿cuántos equipos se requieren? Medios de detección hace falta para cubrir el... ¿Cuántos más o menos? Y haciendo un promedio de cobertura como mínimo 9 para arriba. Radares. Primarios. Primarios de mediano alcance para arriba. Las incautaciones que realizan las fuerzas antidrogas son el resultado de trabajos de inteligencia y no precisamente de la interceptación de las aeronaves ilegales. Se tienen leyes y personal capacitado, pero los medios siguen siendo insuficientes. ¿Estamos decididos a combatir o vamos a edulcorar, vamos a hacer una ley para solamente señalar de que estamos trabajando en el combate del narcotráfico? Tenemos que hacer acciones concretas. Lo que nos falta son los medios. Y los medios, hablamos de medio de detección, medio aéreo y medio de comunicación. Medio aéreo, más aviones. Más aviones. ¿Y medio de comunicación? Medio de comunicación para el personal que está guiando a las aeronaves con las aeronaves que están en vuelo para la interceptación y que tiene que cubrir el territorio nacional. O sea, hay mucho por hacer todavía entonces. Hay mucho por hacer. Para la interceptación de los vuelos irregulares, la Fuerza Aérea Paraguaya tiene 5 aviones Tucano que seguirán en tierra mientras el espacio aéreo no sea controlado. Bueno, la pregunta es cuál es la ruta aérea utilizada por esta comitiva prácticamente que fue hasta la ubicación específica de Sebastián Marcelo. Vamos a analizar todos juntos aquí en la mesa y también con ustedes, la teleaudiencia. Y por eso ya contamos con la presencia del profesor Antonio Luis Sapienza, que es un experto en temas aeronáuticos. Profesor, gracias por acompañarnos. Un placer y a las órdenes para lo que hubiera lugar. Bueno, lo esencial para que una aeronave despegue, obviamente en forma lícita, es contar con un plan de vuelo. ¿Qué es este plan, profesor? ¿En qué consiste y por qué una aeronave de forma ilícita no podría contar con esto? Claro, antes de iniciar el vuelo, digamos, el piloto de la aeronave tiene que declarar a dónde va a ir, ¿verdad? Y tiene que llenar un formulario que es un plan de vuelo, que eso se presenta en una oficina ahí en el Aeropuerto Internacional de Asunción, o si él se está despegando del Guaraní, ahí en el Aeropuerto de Guaraní, ¿verdad? Y las autoridades, o sea, los controladores de tráfico aéreo le dan un código numérico de 4 dígitos que el piloto tiene que ingresar en un transponder, que es un instrumento aeronáutico que utilizan, que es obligatorio su uso, justamente para que el radar sepa qué tipo de aeronave es, a qué altura está, la matrícula de la aeronave y dónde se está dirigiendo, ¿verdad? Ese código el piloto, antes de iniciar el vuelo, tiene que ingresar al transponder, ¿verdad? Y con eso ya el radar, con ese código, ya aparece en el radar con toda la información pertinente, ¿verdad? Obviamente, cuando se trata de un vuelo ilegal, ¿verdad? En primer lugar, luego apagan el transponder.
Por lo tanto, no se tiene información del tipo de aeronave, la altitud. No es rastreable. Bueno, es rastreable por el radar primario porque aparece digamos, un puntito en la pantalla del radar primario, ¿verdad? Pero no se sabe qué tipo de aeronave es, por ejemplo, y hacia dónde se dirige, salvo que se esté mirando hacia dónde se dirige, ¿verdad? Acá hay varios radares primarios y también secundarios, ¿verdad? Que pueden, evidentemente, si una aeronave despega acá al departamento central, sea un helicóptero o un avión, ¿verdad? Va a aparecer en la pantalla de radar, aunque tenga su transponder apagado, ¿verdad? Entonces, desde el momento que tenga su transponder apagado e inicia el vuelo, ya es un vuelo ilegal. Pero ahora, si, por ejemplo, está volando y tiene problemas con el transponder, es otra historia, digamos. Puede ocurrir que el transponder se descomponga en pleno vuelo y entonces, por intermedio de la radio, el piloto informa que no está teniendo transponder operativo, ¿verdad? Pero evidentemente estos vuelos fueron ilegales porque se iniciaron y terminaron con el transponder apagado, ¿verdad? En esta historia se habla de 2 helicópteros. Sí. Que la versión de la periodista, ¿no? Supuestamente. Por eso, supuestamente, que abordó uno hasta un sitio y después abordó otro para completar el vuelo. ¿Es posible eso? Sí, claro. Inclusive yo leí que dice que se fueron hasta un punto, no sabemos dónde, quizás en el Chaco, en donde la periodista baja y se sube a un auto. Y ese auto le lleva a cierta distancia y ahí toma o el mismo helicóptero o otro helicóptero. ¿Por qué es más probable que sea en el Chaco? Sí, y porque nuestro alcance del radar es de más o menos 450 kilómetros, que es más o menos hasta cerca de Filadelfia, o más o menos, sí, cerca de Filadelfia, 452 de Filadelfia, ¿verdad? O sea, hasta cerca de Filadelfia. Y justo esta información que dio justamente Aníbal hace un rato es de que el lugar donde están investigando está a tantas millas al norte de Filadelfia. O sea, justo donde no hay cobertura de radar. ¿Por qué necesita bajar el helicóptero, hacer un transbordo eventualmente o recargar combustible si es que fue el mismo helicóptero? ¿Qué autonomía podría tener un helicóptero? Bueno, depende del modelo, ¿verdad? Pero yo creo que, por ejemplo, un Robinson 44. Que tenemos varios acá. Que tenemos varios civiles y la policía tiene uno operativo, ¿verdad? Tiene una autonomía de aproximadamente 600 kilómetros. O sea, ese helicóptero pudo volar directamente a esa supuesta estancia en el Chaco sin hacer escala. Pero yo creo que para despistar a la propia periodista, ¿verdad? Por eso a lo mejor utilizaron 2 helicópteros. Y lo más probable, como estaba hablando acá con Juan, es de que esos helicópteros no tengan matrícula paraguaya. Podrían haber sido robados. Podrían haber sido robados. La mayoría de las aeronaves que incautan, aeronaves y helicópteros que se incautan, tienen matrículas o paraguayas o extranjeras falsas o clonadas, ¿verdad? Hace unas semanas atrás un Robinson justamente se incautó en pleno monte y tenía la matrícula brasileña borrada, ¿verdad? ¿Te acuerdas la que sacaron inclusive del monte y le hicieron volar hasta acá? Volar hasta acá y ahora la Cenavico le otorgó a la aviación naval ese helicóptero para que opere ese helicóptero. Ya, compañeros, me gustaría invitar acá al profesor a ir a la pantalla de touch y hacemos un poco un cálculo. En primer lugar, el lugar donde sale de Central, podríamos decir, profesor, ¿cuál es el criterio para tener un helipuerto? ¿Debe ser un lugar abierto? ¿Debe ser un lugar sin mucha dificultad para que pueda despegar de forma vertical por atracción? No, obviamente, pero si es un helipuerto que está operando legalmente, tiene que tener la aprobación de la DINAC. O sea, yo no puedo ponerle, tengo una gran propiedad en limpio, y yo agarro y utilizo mi parte de mi propiedad como helipuerto. Eso es ilegal. O sea, yo tengo que registrar eso como un helipuerto en la DINAC. La DINAC tiene que tener eso registrado como helipuerto y tiene que tener, como vos decís, ciertas condiciones. O sea, no tienen que haber, por ejemplo, árboles cerca, ni cableado, ni cualquier tipo de obstáculo para que un helicóptero opere. O sea, evidentemente no creo que este helicóptero haya operado desde un helipuerto registrado por la DINAC. Obviamente habrá aterrizado en algún lugar nomás. En el tema del transponder, una vez que una aeronave, sea avión o helicóptero, tenga
activado este rastreador, aparece de esta forma básicamente en el mapa. Uno puede acceder específicamente cuál es la aerolínea, cuál es el tramo, de dónde hacia dónde va. Claro, ahí por ejemplo, este está mostrando, es un vuelo de Iberia. Y este es el vuelo, 2605 es el vuelo. Acá hay un vuelo de Aerolíneas Argentina, el 1325. Entonces, ese es digamos, la información que emite el transponder de la aeronave al radar secundario, ¿verdad? Y entonces se sabe qué vuelo es, qué altitud y el destino. Y ¿verdad? se sabe también quiénes integran la tripulación, pasajeros, se conoce quiénes van a bordo. Claro, eso conoce la aerolínea. El controlador de tráfico aéreo obviamente no tiene esa información, ¿verdad? Pero en la DINAC sí. Si se presentó el plan de vuelo, se tiene que saber el nombre del piloto, si hay un copiloto y los pasajeros. Yo te preguntaba más temprano, de hecho, no todos tienen un helicóptero. No, son Significa pocos. que el número es reducido y que se debe de tener un registro de quienes tienen un helicóptero. Efectivamente. Y eso tiene también un sistema, si es el vuelo legal, una hoja de ruta, el sistema de radar que partió de tal sitio a tal lugar. Significa que si hay sospechas sobre un grupo, sobre alguien y tiene un helicóptero, ese helicóptero puede develar qué vuelo hizo en esa fecha. Sí, se hizo el vuelo legalmente. ¿Verdad? Si se hizo el vuelo legalmente. Ahora si no se prendió... Si no se prendió el transponder es difícil, ¿verdad? Y de hecho que no todos declaran tener un helicóptero. Ha de haber declarados en Paraguay cuántos. Claro, pero si vos volás en Paraguay y se le otorgó a tu helicóptero una matrícula Zulú Papá, que es la matrícula paraguaya, entonces tiene que tener toda la documentación, tiene que estar registrado el propietario y todas las características del helicóptero, y cada vez que se va a volar tiene que comunicarse con control de tránsito aéreo para inclusive despegar, ¿eh? O sea, yo no es que puedo irme a San Bernardino con mi helicóptero y aterrizar y despegar donde a mí se me canta. Pero se hace, profe. Sí, se hace, pero... En la playa, en los condominios... Claro, pero en teoría el piloto tiene que informar dónde aterriza, a dónde se dirige, ¿verdad? Y si van con gente a bordo o no. O sea, en teoría, ¿verdad? En teoría eso es una obligación del piloto. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber por dónde entró, a dónde se fue y a qué pista? O sea, ¿cuál es el hueso que tenemos que seguir? Claro, lo que yo le mencionaba a Juan fuera de cámara es de que ese helicóptero, si es extranjero, tuvo que haber ingresado a Paraguay para buscarle a esta persona, ¿verdad? Desde Argentina o desde Brasil o desde Bolivia, ¿verdad? Entonces, el ingreso del helicóptero ya fue ilegal. Ya no se reportó, ¿verdad? Porque cuando una aeronave, sea helicóptero o avión, no reporta, ¿verdad? No tiene su transponder apagado, enseguida debe sonar una alarma para el controlador que está a cargo en ese momento de turno y llamar a la Fuerza Aérea y que la Fuerza Aérea despache un Tucano, en este caso, para interceptar esa aeronave. Pero ¿verdad? eso Porque nunca pasa. O pasa muy pocas veces. Hablando un poco justamente, profe, del tema de los radares, antes de calcular la ruta vamos a ver un poco la cobertura actual. Me decías, desde Asunción tenemos el radar más potente. ¿Hasta dónde llegaría? ¿Podemos hablar un poco de esta cobertura? Claro, 450 kilómetros es el alcance del radar Indra, de origen español, que tiene nuestro aeropuerto internacional, que es radar secundario y radar primario. El siguiente radar está en la zona de Ciudad del Este. Ciudad del Este, que es un radar enlazado con el radar de FOS, que tiene más o menos un alcance de 300 kilómetros. Sería esta la distancia. Exacto. ¿Y el tercero? Y el tercero está en Concepción, que en realidad es un radar marítimo, que tiene una muy poca cobertura de 100-120 kilómetros. ¿Por qué tenemos un radar marítimo en un país mediterráneo? Y esa es una gran pregunta, ¿verdad? Se vendió eso como un radar que puede controlar el espacio aéreo, pero es un radar marítimo, reciclado. No te puedo creer. Sí. ¿Cuánto costó? ¿Te acordás? Como $7 millones. O sea, y eso creo que fue durante el gobierno de Cartes. Esta área que está en verde acá, profesor, está desprotegida. Totalmente. Y no está analizada entonces. Claro. Yo movería esto un poco más, la cobertura del radar, porque llegaría más o menos hasta Filadelfia. Pero si una aeronave entra por Bolivia, por ejemplo, o por acá al norte desde Brasil, obviamente nuestros radares no lo detectan. No lo detectan ni siquiera como un puntito. Ni siquiera como un puntito. ¿Y los controladores del otro lado de la frontera? Claro que sí. Brasil es el país que tiene cobertura 100% de radar. Tiene 6 sistemas de radares. Uno no puede volar por el Amazonas sin ser detectado. Y Brasil es un continente. Es un continente, pero tiene
6 sistemas y cada sistema tiene algo así como 80 radares. Se imagina, pero es un país de proporción continental. Y aparte la Fuerza Aérea Brasileña tiene medios para interceptación y para derribar las aeronaves si no hacen caso. Legislación también. Claro, y legislación. Eventualmente, si ellos ven en el radar volar un avioncito sin autorización, nosotros tenemos un sistema de cooperación, ellos nos avisan, está entrando Sí, a claro que sí. espacio Claro que aéreo sí. paraguayo. Sí. Y nosotros también le avisamos a Brasil si ese vuelo ilegal partió de Paraguay y entra o tiene intención de entrar al territorio brasileño o argentino. Esa información se comparte. Herramientas tenemos para saber entonces Herramientas cómo entraron tenemos, y pero medios, la Fuerza Aérea no tiene, como dijo justamente hace poco el mayor de la León. Fuerza Aérea, no tiene los medios suficientes para... Yo le mencionaba a Juan, los 6 tucanos están concentrados aquí en el Aeropuerto Internacional de Asunción. Para nosotros tener una cobertura de interceptación tenemos que tener tucanos o cualquier otro tipo de aeronaves de combate en Concepción, en Pedro Juan, en Ciudad del Este, en Encarnación, en Mariscal Estigarribia. Entonces, entra un vuelo ilegal y las aeronaves de combate están cerca de donde fue detectado el vuelo ilegal. Para cuando despegue un tucano acá a Asunción, si el vuelo ilegal está aquí, para el momento que el tucano llega ahí, ya salió del espacio aéreo paraguayo. Su autonomía también. Y la autonomía, claro. Hablando un poco de cuál podría haber sido la ruta, vamos a partir del departamento central. Suponiendo que el helicóptero partió de una zona cercana a Central, calculando una hora de vuelo, ¿hasta dónde podría llegar acá nuestra flecha? Bueno, estos helicópteros que nosotros más o menos consideramos, un Robinson 44, un Bell Jet Ranger o un Esquilo, tienen entre 450 y 600 kilómetros de autonomía. Podríamos decir hasta acá. Claro. O se hizo 2 tramos hasta la mitad del tramo, claro, para tomar otro rumbo desde ahí otra vez. Exacto. Y justamente quizás el segundo tramo en helicóptero ya estaba fuera del alcance del radar. Un poco más arriba. Pero de todas maneras, el primer tramo, ese vuelo tuvo que haber aparecido en el radar primario como un punto, como dice la señora Mercedes. ¿Y en cuánto tiempo se hace 600 kilómetros de autonomía en un Robinson, por ejemplo? Bueno, el Robinson aproximadamente en hora y media o 2 horas. ¿Verdad? Yendo a una velocidad crucero que se dice, no una velocidad máxima porque eso consume muchísimo combustible, ¿verdad? Pero una velocidad promedia, hora y media, 2, ¿verdad? Pero evidentemente se hizo ese cambio de helicóptero o el mismo helicóptero tomado desde 2 puntos para despistar. O sea, como decía Aníbal más temprano, profesor, ¿es posible que de suponerse que se encuentra en la zona del Chaco paraguayo se haya tomado este tramo, primera escala, en medio del Chaco, segunda, cerca de esta zona, digamos, en donde podría ahora, donde se investiga la posible presencia de... Exacto. Técnicamente es y posible. ahí ya no hay alcance de la cobertura del radar, ¿verdad? A ver, teníamos antes, eso le comentaba a ¿cómo se llama? A Carlos y a Mercedes, nosotros teníamos antes un radar en Mariscal Estigarribia que cubría aproximadamente unos 300 kilómetros, pero eso dejó de funcionar a fines de los años 80. Cuando se carneó, porque el radar de Asunción estaba teniendo problemas. Pero también después de unos años el radar de Asunción tuvo problemas, si me puedo expresar así, ¿verdad? 25 leguas la estancia que está siendo investigada. Dista de 60 kilómetros de Filadelfia y indagando, Filadelfia está a 452 kilómetros. Exacto, que ya no tiene alcance del radar de Asunción. Y está en el ya no tiene alcance. Sí. Ya no tiene, porque digamos 450 kilómetros es un poquitito antes de Filadelfia, que es el alcance máximo. Ahora bien, profe, especulando un poco en el tema del tipo de aeronave, teniendo en cuenta que fue la periodista, el abogado, el piloto, un ayudante, la fuerza de seguridad, estamos viendo acá cuál podría ser quizás, tal vez a lo mejor, el tipo de aeronave utilizada. Vamos a ver acá justamente que podría ser este. El Jet Ranger, sí, el Bell 206 Jet Ranger, exactamente. ¿Tiene capacidad para transportar a esta cantidad de gente? Sí, tiene hasta entre 5 y 6 pasajeros, depende, hay algunos Jet Ranger que son de la versión extendida, digamos, que tienen más capacidad. Pero si todas estas personas fueron en el helicóptero, obviamente no es un Robinson. Pero no todos tienen acá en Asunción o en Paraguay un helicóptero de esa característica. Hay varios de estos Jet Rangers, pero son helicópteros registrados, son 3 o 4. Lo que decía, son helicópteros registrados legalmente. Pero se alquilan.
Se alquilan. Justamente para mantener el funcionamiento. Pero tienen que presentar plan de vuelo y el vuelo tiene que tener el transponder encendido, en teoría. O sea, hoy en día ninguna empresa se arriesgaría a prestar este servicio porque puede ser sancionado o cancelado, ¿no? No, por supuesto. Una investigación penal, obviamente, ¿verdad? Por eso yo considero que el helicóptero no era con matrícula paraguaya. Pero se puede tener un helicóptero así en la nada, Asunción Central, sin registro, en negro. Bueno, en teoría, si el helicóptero entra legalmente al país, en un vuelo, digamos, planificado, con plan de vuelo, con el transponder encendido, el helicóptero con matrícula extranjera puede permanecer un cierto tiempo en Paraguay. ¿Verdad? Entonces hay que averiguar si algún helicóptero con matrícula extranjera ingresó en estos días. ¿Y cuando vuela bajo, el radar lo puede detectar? Sí, cuando vuela muy bajo no se detecta. No se detecta, pero tiene que volar realmente muy bajo y es muy peligroso. Y tiene que llamar la atención de la gente porque tiene que llamar la atención de la gente que enseguida va a informar. ¿Verdad? Aparte que tenés obstáculos como árboles, líneas de alta tensión. Es muy peligroso volar a... Ahora, profesor, decía la periodista, la colega, estar en medio de una selva. Y para mí no cuadra con el Chaco paraguayo. Porque cualquiera que conoce una selva dice... las características de los árboles en el Chaco no son de una selva ni cerrada, ni verde, ni alta, ni tupida, sino más bien viñales. O sea menos en esa zona. Y menos en esa zona. Entonces otra vez es confusa esa. Claro, pero en el mapa anterior veíamos que la zona sí es una zona Está completamente deforestado acá. Claro, pero la zona acá, digamos... Ahí sí puede tener monte más cerrado, o sea, más alto. Exacto, ahí podría ser... Pero el alcance del radar de Ciudad del Este es de 300 kilómetros, ¿verdad? De 300 kilómetros aproximadamente. Y el radar de Concepción no va a llegar, son 100 y pico de kilómetros nomás. ¿Sería así 300 kilómetros? Puede ser en esta zona, por ejemplo. Amambay, ahí sí la característica. Amambay y Alto Paraná son otros puntos que están siendo focalizados también. Sí. Exactamente. Hay una zona gris entonces y desconocida acá en la parte norte del país, en el Chaco Paraguay. En el Chaco Paraguay. Esas serían las áreas donde no hay cobertura de radar, porque los radares actualmente instalados no tienen el alcance para cubrir esa zona, ¿verdad? Por último, ¿cuánto sale un radar para Mariscal que puede llegar a servir? Y un radar, un buen radar fijo, no como los que tiene la Fuerza Aérea, que también su alcance es limitado. La Fuerza Aérea tiene 2 radares ELTA israelíes que son de última generación, que se adquirieron hace unos 10 años, ¿verdad? Pero tienen un alcance de 100 kilómetros, que eso no sirve para el Chaco. Eso hay que tener un radar como el que está acá en el aeropuerto internacional, como el Indra, por ejemplo, que tienen un alcance de por lo menos 400 y pico. ¿Y sale 5 o 10 millones de dólares? ¿Cuánto? Y sale, sí, entre 7 y 10 millones de dólares, ¿verdad? Y tiene que ser 3D. Tiene que ser 3D, tiene que tener la última tecnología, ¿verdad? Bueno, muy valiosa, profesor, la información que nos proveíste. Aprendimos mucho, pero sobre todo entendimos las falencias de nuestro sistema de control aéreo. Gracias, profesor. Muy amable. Decía el profesor Antonio Luis Sapiencia, experto en temas aeronáuticos. Mientras tanto, nos vamos a seguir preguntando dónde se encuentra Sebastián Marcel.